Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas voladas. La 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 la. Cuando hablamos de la poeta Anna Akhmatova, estamos hablando de un nombre mayor dentro de la literatura rusa y la literatura mundial. Como poeta está a la altura de los grandes poetas rusos como Mayakovsky, Esenin, Blok, el mismo Pushkin, entre otros. Sus poemas se consideran por los críticos más avesados, sobre todo el poema de Requiem, un poema largo que desnuda el régimen de terror estalinista como uno de los poemas más completos, más profundos de la literatura, y junto a ese puede juntar el otro poema con el que prácticamente terminó su vida de creadora, Poema sin héroe, que es un poema bastante largo y que trata de pintar lo que fue la realidad social y política que a ella le tocó vivir. Entonces yo podría entrar a definir a Anna Akhmatova como la escritora que con sus poemas desafió y venció el régimen de terror estalinista con su escritura, una escritura de sabiduría, amor y luz, que ha servido para acompañar los sufrimientos del pueblo soviético, del pueblo ruso, e ilustrar a toda la humanidad en las profundidades a las cuales puede caer y puede llegar la resistencia del hombre, de la mujer, frente a los gobiernos opresores, tiránicos. Anna Akhmatova nació en 1889 en la ciudad de Odessa, al sur de lo que era la Unión Soviética o el imperio de los zares rusos y que hoy pertenece a Ucrania. Una familia de origen tártaro, familia cuyo apellido real era Gorenko. Ella empezó a escribir poemas desde los 8 años de edad, pero el papá, que era alérgico a esto de la poesía, exigió que su apellido no se fuera a relacionar con cuestiones poéticas. Entonces ella se cambió, digamos, el apellido por el nombre literario de Anna Akhmatova. Estudió Derecho, Literatura, pudo visitar por allá en 1912 países como Italia y Francia, donde conoció al famoso pintor Amadeo Modigliani, para el cual le sirvió de modelo y tal vez de amante. Al regreso a la que hoy es Rusia, se ennovió con otro gran poeta de la época, Nikolai Gumialin. Se casaron por allá en 1918. El matrimonio se disolvió unos 3 años después, en plena época revolucionaria, cuando ya los bolcheviques habían tomado el poder. Desgraciadamente, a su ex esposo lo fusilaron. La checa soviética, que era la policía secreta de la época, dice que por ser enemigo de la revolución. El tercer esposo de Anna Akhmatova, que se llamaba Nikolai Punin, también fue llevado a un campo de concentración y allí murió por los excesivos trabajos a los que fue sometido. Akhmatova tuvo un único hijo, lo tuvo con el poeta Gumialin. El hijo se llamó Lev, y Lev también le tocó su parte en la ordalía que impuso Stalin contra todos los que no se sometían a su arbitrio, a su tiranía. Porque por allá en los años 30, Akhmatova se convirtió en una opositora al régimen, fue denunciada y esto le llevó a la deportación, mientras que al hijo por castigo lo mandaron a la cárcel. Creo que pasó cerca de 10 años en la cárcel.
Hay que anotar acá que en la primera etapa de escritura de poesía de Almátova, digamos en los primeros años de la Revolución, ella todavía escribía unos poemas dedicados al amor, pero no esos poemas simbolistas, retóricos, sino unos poemas con imágenes sacadas de la vida real que mostraban, digamos, la profundidad y la lucidez de sus reflexiones sobre lo que es el amor en los seres humanos. Entonces hubo dos series de poemas de amor, uno que se llamó Tarde y otro que se llamó Verano, que digamos le pusieron la impronta de Almátova como una poeta del amor, pero a partir del asesinato de su primer esposo, de la persecución a su tercer esposo, la persecución a su hijo, cambió por completo el contenido de los poemas. Se atrevió a escribir Requiem, que es un poema que, retomando el martirio y la pasión de Jesús, trata de pintar también el martirio y la pasión del pueblo soviético de esa época, de los años 30, cuando las purgas y las persecuciones de Stalin y de su policía secreta mantuvieron en vilo a toda la población, porque nadie estaba a salvo de que fuera detenido y acusado de ser enemigo de la revolución y de o ser fusilado o ser mandado a un campo de concentración. En 1944 le permitieron a Almátova regresar a Leningrado, lo que hoy es San Petersburgo, pero cometió un grave error para la policía secreta que la seguía vigilando, y es haber aceptado entrevistarse con un intelectual inglés liberal muy conocido, Isaiah Berlin. En esa entrevista Almátova se confió a Berlin y le comentó todos los sufrimientos que pasaba el pueblo a manos de la dictadura de Stalin. Esta información fue considerada contrarrevolucionaria por la policía secreta, que la volvió a expulsar de Leningrado, y al hijo en castigo lo volvió a llevar a la cárcel. Entonces ella perdió, gracias a una campaña cultural represiva que hizo desde el Ministerio de Cultura. Estaba presidido en aquellos años por Andrés Zhdanov, personaje de toda la confianza de Stalin. Esa campaña se centró contra algunas revistas que se atrevían a publicar escritores disidentes de la época, como la misma Almátova. Entonces, al quitarle el derecho a esas revistas de publicar este tipo de escritores, también le quitaron a Almátova su carnet de miembro de la Unión de Escritores de la Unión Soviética y la condenaron al desempleo, al hambre. Le tocó ganarse la vida haciendo traducciones en varios idiomas para muchos pequeños periódicos, pequeñas revistas, sin hacerse notar demasiado del aparato de seguridad del Estado. Para 1962, que ya había caído Stalin y se estaba en un periodo de descongelamiento de la dictadura, durante la época de Nikita Khrushchev como secretario y jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética, se empezó a conocer, digamos, dentro de la Unión Soviética, la calidad de los poemas que ella había escrito. Inclusive fue postulada para el Premio Nobel de Literatura en ese año. Mientras tanto, estaba trabajando en el poema Sin héroe, que es tal vez el poema más bien logrado de ella. Se puede colocar a la altura de los poemas de Thomas Eliot, de Dylan Thomas y de otros grandes poetas de estos años. Murió en 1966 de un paro cardíaco mientras estaba en un sanatorio, en un hospital en las afueras de Moscú, y dejó un gran legado, digamos, artístico, personal, entre los muchos admiradores y seguidores que tenía en ese momento. Recuerdo que Boris Pasternak, que también fue Premio Nobel de Literatura, estuvo muy conmocionado por la figura de Almátova e intentó establecer una relación amorosa con ella a partir de la admiración que le tenía como poeta. Y así muchos otros poetas la buscaron, inclusive del exterior, para de alguna manera bucear en esas aguas profundas de sabiduría
y de lucidez que tenía la escritura y la escritora Almátova. Entonces, Almátova es el símbolo de la resistencia del intelectual contra la opresión de un régimen tiránico como lo fue la dictadura stalinista. Bueno, aclaremos una cuestión, que Almátova no fue la única escritora a la que se le prohibió la divulgación de sus escritos. Hubo otro gran poeta contemporáneo de Almátova, Osip Mandelstam, que se atrevió a escribir un poema satírico directo contra Stalin, pintándolo como un mamarracho. Ese poema circuló secretamente entre los círculos de los intelectuales de Moscú, de San Petersburgo, hasta que fue descubierto por la policía y le costó a Mandelstam el exilio, campo de concentración y después la muerte. Entonces el control era sobre muchos poetas. ¿A qué le temía Stalin? Aquí hay que decir una verdad, Stalin también era intelectual. Stalin era un hombre bastante leído, que conocía de poesía, había sido poeta en su juventud, conocía de teatro, de la ópera, del ballet, etc. No era un garafón, un gañán que habría llegado a la dirigencia de la Unión Soviética solo a fuerza de intrigas y de crímenes. Era un hombre ilustrado y por eso era todavía más peligroso desde ese puesto que ocupaba como máxima autoridad del partido. Entonces él como intelectual sabía y reconocía el poder que podían tener otros intelectuales para desvirtuar ideológicamente el discurso que Stalin había impuesto dentro del pueblo, primero dentro del partido y luego dentro del pueblo de la Unión Soviética. Era por el temor a que la gente a través de estos intelectuales develara, descubriera la verdadera farsa sangrienta que había detrás de todo el aparato ideológico que Stalin había construido para favorecer su dictadura en la Unión Soviética de aquellos años. Nos hacen falta muchos poetas como Ana Almátova, que superando las dificultades, las persecuciones, los silenciamientos, la incomunicación, las soledades, se atrevan a romper todo ese círculo de oscuridades y le puedan dar a la humanidad, al hombre y a la mujer de hoy, unas luces para tratar de encontrarle sentido a la existencia y tratar de vivir esa existencia dentro de una ética que nos lleve a ser a todos más hermanos y hermanas, más comprometidos con la paz y con la armonía con el planeta y con las fuerzas de la naturaleza. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos 1, 2, 3. De silencio para uno. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos 1, 2, 3 de los niños de mi alma. Sufriendo otra vez. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos Para ser el mañana.